Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Ideas. Ahora sí nos acompaña el famosísimo Uriel. ¿Cómo estás, compayito? ¡Qué milagro! Bien, gracias, güey. Al millón. Gracias por invitarme, güey, al Chile. Pues Gran ya invitación saben, al carnal, usted es podcast. recibido aquí en este podcast. Usted siempre va a ser Che, recibido, güey. carnal. Y ya le dije, carnal, usted también es el dirigente de aquí, de este gran proyecto. Bueno, esperamos que se vuelva un gran proyecto. Pero Dale. hey, men, ¿qué me cuentas? ¿Qué le cuentas a la raza? ¿Qué hiciste durante todo este tiempo que no estuviste con nosotros? Pues nada, güey, o sea, fíjate que la vez que o sea, la primera vez que me invitaste, güey, Sí, pues recién íbamos a entrar a clases. sí, sí, Eh, sí. pues ya, güey, ahorita ya estaba a terminar el semestre, güey. Eh, Sí, ya va a acabar. Está, está un poquito caco, güey, la neta, la forma de estudiar, pero, o sea, creo que no hay de otra, güey. Y la otra vez lo estaba platicando, güey, con un amigo que algunas personas no tienen los recursos suficientes, güey, y se quejan, güey. Pero al mismo tiempo es como que, entonces si sabías que no tenías los recursos, como por qué te inscribiste. Y, o sea, es que la primera vez que me invitaste, güey, pues Sí, estábamos hablando sin todavía conocer cómo se iba a trabajar, güey. O sea, todavía ni sí. entrábamos. Y pues ya ahorita que ya entramos, güey, sí. Entiendo un poquito más, güey, que sí hay desigualdad en este pedo. Sí, bro, es muy controversial ese pinche tema de varios memes que hicieron hacia los maestros, varias acusaciones de cómo los maestros a veces los discriminan, no les quieren dar clase o no les explican bien. Entonces es un tema, güey, que vamos a tocar. ¿Lo que te parece si lo tocamos terminando este Sí, semestre? Y pues sí, damos, sin pedos, güey. damos puntos de vista diferentes, ¿no? Y ya, Sí. a ver qué sale. Pero pues sí, eso que dices, bro, sí es cierto. Pero yo puedo decirte que yo lo veo de una manera muy diferente a lo que cuenta, bueno, a lo que dices, güey, de que si no tenías los recursos suficientes, bro, pero no es culpa de uno por no tener los recursos suficientes, sino es culpa del gobierno, güey, porque no se supieron organizar bien, no supieron meter un plan bueno que, como lo mencionábamos en el primer podcast, que ya ves que te llegué a comentar que las personas podrían ir a las escuelas, pero eran rural, güey. Era cuando pues iba a empezar y como dices tú, güey, pues no sabemos ni cómo iba a estar el rollo, nada más tiramos pues los puntos de vista al aire, ¿no? Sí se podría ver así, pero pues sí, men, lamentablemente este semestre pues muchos van a reprobar Lamentable. o ya están reprobando, güey, y pues lamentablemente se van a ir a extraordinarias. Espero que entre los que nos estén escuchando y nosotros, pues no nos vayamos a ir y que pues toda la vibra del mundo para ellos, ¿no? Que todo salga chido. Sí, güey, sí le está ojete, güey, pero, o sea, tampoco es como que el gobierno haya buscado una solución. Y no estoy del lado de las escuelas, güey, porque las escuelas al Chile bien pudieron haber cancelado el semestre, güey, sin pedos y esperarse a regresar presencial, pero, güey, ahora la UNAM ya está diciendo que en semáforo amarillo vamos a regresar y es como, pues no mames, cabrón, me estás diciendo Ujú. ocupar Te la estamos economía, perdiendo un poquito la gente, bro. personas, o sea, al Chile en Texas ya intentaron regresar, güey, y se hizo un pedo, güey. Te estamos perdiendo la señal, bro. ¿Nos escuchas? Ya valió. Es que te oyes entrecortado, carnal. Sí, 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 Pero ajá, de los pues quién sabe, satélites, güey, sí. Entonces sí comentabas es un eso. pedo Ajá. ahí de los satélites. Pues sí, güey, pero
O sea, yo de al los chile maestros. estoy Sí, yo del lado del también estoy del lado alumnado de y los maestros, pues güey. porque estoy de ese lado, güey, no estoy del lado Bro, de los también hay maestros. que entender a las Y personas, bueno, los sí, maestros tienen que entender a uno que no estamos las 24/7 pegados al pinche celular, No, 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 no. Bueno, sí. ni estamos pegados al cuaderno y esperando que llegue la tarea y con la pluma en la mano. Pues no, estamos esperando a que sí la manden, pero no así como me llegaste a contar que a ti te llegó una tarea de, pues más que nada sí, de sopetón, ¿no? De sopetón y dijiste, chale, bro. Pero pues ni pedo, güey, hay que aguantar vara, ya casi acaba esto. Y quien se sí. salvó, quien pudo pasar el semestre, pues qué bueno, lo felicito que pudo pasar el semestre, que le echó ganas. Tal vez en el primero le echó ganas, en el segundo no tanto, pero en el tercero le va a echar más ganas y va a sacar adelante su carrera, sus estudios, ¿no? Sí, pero pues creo que también es Sí, importante, sí, porque aquí que llegue la o sea, vacuna. ya ir acostumbrándose, güey, porque pues, yo creo que este pedo va para largo todavía, güey. Sí, le falta un ratito. Sí, le falta un ratillo, güey. Pues sí, güey, Entonces, a pues yo mí me creo llegó a que comentar un mejor profe nos vamos acostumbrando a este de pedo y pues filosofía que se dijo, hey, chingó. nosotros antes no teníamos esta, pues sí, tecnología para poderse comunicar con las personas. Y ahora es una gran problemática, pero nos dijo algo que sí me impactó y me quedé así con cara como de, oh shit, man, que dijo, ustedes son la nueva generación que está experimentando esto, son los que están abriendo el campo hacia un nuevo futuro. Y la verdad sí tiene razón. Pues sí, güey, pero ajá, supongo que habrá que esperar, güey. O sea, al Chile si ya mejoraron del semestre pasado a este, güey, creo que se puede mejorar de este semestre al semestre que viene, güey. Entonces, creo que va a haber una mejora, güey, en las clases en línea. Me gusta ver como esa lucecita en las personas, güey, que tienen algo bueno. Y creo fielmente, güey, que los profesores van a encontrar una mejor manera, güey. Ya 2 semestres de Sí, experiencia creo que es suficiente, güey, para, para que den clases mucho mejor, güey. Y casi, casi como si estuviéramos en presencial. Entonces, pues creo que no hay que agüitarse, güey. Este semestre pues ya sí, casi hay se que va a dar. la verga. Y ya, nada más. Exacto. Dale. Sí, Si bro, hay que alguien tiene darle que machín y escucharlo, pues pues nada, pues que no se le agüite la notas raza, lindas, ¿no? güey. Que le siga dando. Pero bueno, el día de hoy, bro, te traigo un tema que antes que nada, bro, eh, en los podcasts pasados estábamos hablando pues de drogadicción, hablamos sobre la ansiedad y nada, y que espero pues que la gente le haya dado like, se haya suscrito, le haya compartido y pues más que nada pues les haya agradado el contenido, ¿no? Y pues lo vuelvo a decir, hoy te traigo un tema, güey, que espero y le demos con todo sobre México, sobre nuestro gran país y famoso pues más que nada famoso, pues los feminicidios, que es una cosa muy terrible, que seamos famosos por los feminicidios, pero no tanto por eso, sino más por la gastronomía, por nuestras culturas antiguas y pues es un país muy rico en muchas cuestiones. Y pues sí, México es uno de los países con mejor gastronomía a nivel mundial y pues, uy, sus ricos tacos, brother, sus ricas tortas, ¿no? Sí, mira, o sea, metiendo el tema de México, güey, creo que es un gran tema por platicar, güey, porque en México se le conoce a, o sea, no se le conoce por los feminicidios. Malamente, güey, México en Latinoamérica, güey, sí, o sea, creo que es nada más sobre Latinoamérica, que es malamente conocido, güey, por los feminicidios, güey. Pero, o sea, está muy Sí, cabrón, güey, porque ya dejando de fuera todo lo malo, güey, todo lo malo tiene su parte buena, güey. Y su parte buena, pues aquí es las culturas y la gastronomía, güey. Y toda su historia, güey. Que al Chile, si te das una vuelta por el centro, creo que comprenderías gran parte de la historia de México, güey. sí, es una de las Y no culturas mames, es una gran cultura, güey, más alrededor vistas en del todo mundo el y sobre planeta y Latinoamérica. pues gracias a eso, bro, vienen varios de varios países o de casi del mundo completo a querer venir a conocer México. Yo creo que es uno de los países
que tienen más historia, es más relevante entre todo. Por ejemplo, bueno, también puede ser Francia, porque Francia pues tiene la Torre Infiel, este, y no sé, Roma por sus coliseos de ante las batallas, pero México se cataloga más Mm, por las pirámides, ¿no? Las pirámides allá en Chichen Itzá, las pirámides aquí en Teotihuacán, el río o el lago de Texcoco y muchas cosas más, bro, que es como dices tú, hay que verle el lado bueno, nunca hay que verle el lado malo, o sea, sí tiene lo malo, pero también lo bueno. Por ejemplo, en el podcast, no sé si tú llegaste a escuchar el podcast de Roberto Martínez con Vagaboom. Y pues, bro, ese carnal lo topas y dices, bueno, yo sí, en güey. mí no lo veía hasta que Roberto Martínez lo invitó a su podcast creativo, que si algún día nos llega a escuchar al Roberto Martínez, pues le mandamos un saludo. Y pues nada, que el vato pues en bicicleta, ¿no? Y pues enseña diferentes lados como dicen, diferentes lados de la cara de la moneda, aquí de México. Y pues, bro, lo vuelvo a decir, México tiene una gastronomía sorprendente, Sí, sorprendente. Y pues nada, y aparte, tiene buenos lugares, pero es como dices, el sí, centro histórico ahí en el Zócalo tiene buenos lugares para visitar. Por ejemplo, el Museo de la Luz, el museo ay, ¿cómo se llama El del Telégrafo, y varios más, de ahí de esa zona, porque alrededor de lo que es pues la Ciudad de México, a su alrededor pues está el Museo de Antropología, el Museo de Historia, y pues entre más, pero son lugares como el Castillo de Chapultepec que tienen su historia, cómo lo construyeron, quién fue el que lo construyó, y pues, bro, lo vuelvo a decir, tienes mucha razón en ese sentido de que México tiene una gran historia. sí, güey. O sea, el Chile a mí lo que me interesa de la historia de México, güey. O sea, no sé a ti qué parte te llama más la historia, güey. Pero a mí la parte que me llama más la atención, güey, es cuando los mexicas se asientan aquí sobre, sobre el Valle de México, güey. Si Sí, alguna vez, o sea, si buscas en Google, sí, Tenochtitlán, güey, o sea, el Chile es una gran ciudad, güey. No, no me llego a imaginar cómo construyeron una ciudad, güey, llena de pirámides, güey, sobre un lago, güey. Es muy interesante, güey. Y además, si te empiezas a meter más en su cultura y en su política, güey, o sea, su política estaba bien culera, güey, porque era matar, o sea, no sé, güey, era pedirle tributo a los pueblos, güey. Y con esos tributos de ellos vivían. Esa es la parte culera, güey. Pero la parte bonita de la historia, güey, podría ser que toda su higiene, güey. ¿Sabes? Los europeos, tenían una muy mala higiene, güey. Y de hecho hay algunos textos, en náhuatl que relatan que cuando los españoles llegaron, güey, olían muy mal, güey. Y también hay textos europeos, güey, que al Chile relataban que sobre las calles de Europa se cagaban, güey, o sea, se cagaban literalmente sobre las calles, güey. Y la cultura de los mexicas, güey, era que, por ejemplo, los dientes se los lavaban con el carbón que salía del maíz, güey. Y con eso estaban bien blancos sus dientes, güey. Y para el cabello, güey, usaban plantas y pues se bañaban en el lago, güey. Entonces, al Chile es una gran cultura, güey, y creo que desde ahí me empieza a llamar la atención. Que claro, güey, a lo largo de la historia sigue habiendo, yo creo que hasta el día de hoy sigue habiendo malos puntos, güey, pero creo que me gustan ver nada más el lado bueno. O sea, también hay que ver el lado malo, güey, pero no dejes de lado de los de malos. fuera Sí, el lado bueno, pues güey. sí, bro, Me gusta eso que pensar que cuentas seguimos está siendo más muy los buenos, fantástico. güey. Yo la verdad, yo no lo sabía, güey. A mí lo que me gusta, pues, de la historia de México, pues, es como, remontándonos en ese tema de Tenochtitlán, de ¿cómo lo puedo decir, bro? Cómo gracias a ellos, no sé, yo pienso que gracias a ellos, nosotros tenemos fe en algo cuando, pues, estamos preocupados, pues, le decimos, o sea, por ejemplo, yo que soy católico, yo le digo, hey, Diosito, pues, échame la mano, tírame paro en esto. Y gracias a ellos, güey, eso
de lo espiritual, México lo adoptó gracias a ellos. Y pues aparte, pues nos hicieron como que la vida más sencilla cuando llegaron los europeos, porque trajeron muchas cosas, pero también los europeos se llevaron muchas cosas de México, por ejemplo, el oro, ¿no? El oro de las minas que había aquí en México, y varias cosas que ellos de verdad no conocían. Y pues el que hizo todo esto posible, muchos dicen que primero fue Cristóbal Colón cuando llegó aquí, y de Cristóbal Colón vino el famosísimo, déjame acuerdo su nombre, Hernán Cortés, cuando llegó aquí con la Malinche. Hay una serie de una televisora, Ok. que bueno, que la sacaron en una televisora, que dice que Hernán Cortés pues tuvo pues Sí. amoríos con la Malinche, y pues que más que nada, pues sí, nos dicen que los traicionó, ¿no? Y que por eso está el árbol de los, creo que es donde lloró Hernán Cortés. No, la verdad no, no, Creo que podemos hablar de eso, güey. O sea, esa serie sí está bien, güey. Y de hecho, creo que es la más apegada, güey, a la historia de México. La verdad no la he visto, güey. O sea, va, date. te voy a contar por partes, güey. Y tú me vas a decir si nos civilizaron o no los españoles, güey. Ahí te va, güey. Los españoles, bueno, los mexicas estaban bien tranquis, güey, aquí. Y ellos creían en varios dioses, güey. Uno de sus dioses era Huitzilopochtli y el otro era Quetzalcóatl. Entonces, hay una leyenda, güey, de Quetzalcóatl, que él se va a ir por un lado, güey, y va a regresar por el otro. O sea, Sí, sí, sí. no sé, por ejemplo, se va a ir por el Golfo, güey, y va a regresar por el Pacífico. ¿Sí me doy a explicar, güey? Bueno, güey, entonces, cuando llegan los españoles, güey, los mexicas piensan que ellos son enviados de Quetzalcóatl y los empiezan a tratar como dioses, güey. Les empiezan a dar ofrendas, güey. Los tratan como reyes, güey. Les dan, les dan una, ajá, o sea, campamento, güey, en, en donde ahora es el Monte de Piedad, ahí en el centro histórico, güey. La verdad, creo que es el Palacio El de Templo Mayor, ¿no? Xicotecatl. La neta no sé, güey, o sea, una disculpa, güey, si estoy mal. Pero algo así es, güey. Vale, vale. No, güey. El Templo Mayor, ahorita te cuento esa parte, güey. Sí. Entonces, llega Hernán Cortés y sus pendejos, bueno, y sus soldados, ¿no, güey? Y bueno, ajá, y ya les dan este campamento, güey, sobre el palacio ese que te digo, güey, que ahora es el Monte de Piedad. Y bueno, entonces llega Juan de Grijalva, güey, a Veracruz. Llega desde Cuba a México, a Veracruz, y Hernán Cortés se entera, güey. Pero haz de cuenta que Ujú. Juan Grijalva, güey, mandaba a Hernán Cortés, güey, o sea, era más chingón que él. Porque Juan Grijalva, Sí, güey, o sea, él sí, sí, sí. era, o sea, como su gato de la reina, güey, de España. Entonces él mandaba a Hernán Cortés, güey, y alguna vez lo fue a regañar, güey, Sí. para sacarlo de Templo Mayor, güey, o sea, sí, de Tenochtitlán, güey. Y, ajá, Hernán Cortés se entera y viaja a Veracruz, güey. Viaja a Sí. Veracruz para, bueno, y lo termina matando, güey. Se lleva a algunos indígenas de aquí, güey, y termina matando a Juan Grijalva y a su ejército. Entonces, antes de que se vaya, güey, les dice que ellos van a tener una gran fiesta, güey, y que es la fiesta cuando honran Sí. al dios Huitzilopochtli, o sea, como si fuera el 28 de octubre aquí, güey, el día de San Judas. Así, güey, en Templo Mayor, güey, empiezan a hacer ellos una fiesta y los españoles los rodean, güey, rodean todo Templo Mayor y empiezan a entrar, güey. Y ese relato está muy chingón, güey, porque es un historiador muy chingón, güey, que se enfocó nada más en traducir los textos del náhuatl al español, güey. Y en ese texto, el cabrón dice, bueno, no ese güey, o sea, ese güey lo tradujo, pero los mexicas dicen, güey, que era muy fea la escena, güey. O sea, que entraban los españoles y que le sacaban los sesos, güey, que algunos estaban ahí con los sesos de fuera, güey, con los intestinos de fuera, algunos con la lengua cortada, güey, y todo Templo Mayor se hizo un río de sangre, güey. Después de eso, güey, todo, o sea, en unas horas ocurrió, güey. Todo el pueblo indígena, todo el pueblo mexica se enteró, güey, de este pedo y se empezaron a juntar, güey, al lado del templo de Huitzilopochtli, que, o sea, no sé si sabías, güey, que esa pirámide, que, o sea, el templo que era de Huitzilopochtli,
estaba muy... Algo me O sea, habían llegado a comentar, ahora pero son no lo las sabía piedras de la cierto rasgo catedral, como güey. lo No estás sé si eso platicando. sabías, güey. Pero es muy interesante, bro, eso que platicas. Es muy interesante. Date. Bueno, pero ahí no termina, güey. Ya casi termino, güey. Ya. Ahorita te dejo hablar. Porque ya también me está dando la seca, güey. Entonces, ellos se empiezan a juntar, güey, y se enteran de lo que hicieron los españoles. Entonces ahí es cuando agarran el pedo, güey, y dicen, ah, cabrón, estos güeyes no eran los Sí, enviados de Quetzalcóatl, porque si hubieran sido ellos, pues no nos hubieran hecho este desmadre. Entonces ellos lo que hacen es meterse al palacio, güey, los españoles. Y los mexicas hacen un desmadre, güey. O sea, se empiezan a juntar, güey, y los empiezan a acorralar a los españoles alrededor de ese palacio, güey. Y de hecho creo que en esa serie que tú dices, güey, hay una escena en donde llega Hernán Cortés, no, la verdad, mira, no la verdad, sé yo si te no vi acuerdas, güey, mucho esta serie, llegué a verla al que llega en final, su pero caballo. no llegué a ver así gran parte. Bueno, güey, el pedo es que llega Hernán Cortés en su caballo y los soldados y todos los mexicas que se había llevado y ve que están haciendo un desmadre, güey, los mexicas. Entonces, el cabrón pues va que vuela para el palacio, güey, y se mete con ellos. Y los mexicas pues se empiezan a escudar, güey, empiezan a sacar sus armas, que eran unas armas muy Sí, chingonas, güey. Al chile los mexicas tenían un gran ingenio, güey. Y empiezan a acorralar el palacio, güey. Y los españoles dicen, ah, cabrón, no vamos a salir de aquí al Chile. O sea, ves que al principio te dije que cuando sí. los españoles llegaron, los mexicas les ofrecían comida y toda la madre, ¿no? Bueno, los españoles tenían reserva, güey, de toda esa comida que les habían dado. Y a lo largo de 5 días se quedaron con reserva, güey, de comida. O sea, ¿te imaginas la cantidad del pueblo que era, güey? Que aún Sí, así que eran un putazo, güey, los españoles no podían salir del palacio, güey. Entonces estaban alrededor, güey, del palacio. sí. Y durante 5 días, 4 noches, güey, los españoles se quedan en ese palacio, güey. Y se empiezan a dar cuenta que no van a salir, güey. Y Hernán Cortés dice, Ok, ni pedo, güey. Vamos a hacer un puente para salir por una calzada. O sea, que las calzadas son ahora como las calles adyacentes o sí, contiguas, güey, al centro histórico, güey. Pues, o sea, ves que está el centro, güey, la banda, y ves todas esas calles que hay alrededor. Todas esas eran no, las pues calzadas, está. güey, para salir de la gran Ajá, Tenochtitlán. Entonces construyen un puente, güey, y en la noche, pues ya, se dan cuenta, güey, y no hay ni un mexica, güey. Todo bien hasta ahí, salen sí. con cuidado, en silencio, güey. Los únicos que hacen ruido son los caballos, güey. Ponen el puente para pasar sobre el lago y salir de Tenochtitlán. Y ahora sobre la calle, no sé si conozcas, es que se me fue, güey, no sé si conozcas dónde es. Creo que es la calzada de Más o Tacuba, menos, güey, no muy bien, pero es pero donde está sí, la iglesia de ahora de San Judas, güey. Bueno, sí, sobre esa calle, güey, estaba un templo a Quetzalcóatl y sobre esa calzada se meten los españoles sí. y de repente le salen los mexicas, güey, y se los empiezan a madrear, güey. Se empiezan a madrear a los caballos, todo lo que encuentren, güey. Algunos caballos se caen al lago, güey, y se ahogan. Algunos españoles se caen al lago y se ahogan. Pero no porque no supieran nadar, güey. O sea, algunos también porque no Sí, saben nadar. sí, pues, Pero algunos porque llevaban el oro, güey, y se hundieron con el oro, güey. no Entonces inventes. podríamos decir que debajo de todo el centro hay oro, güey. Se van, Hernán Cortés la libra, güey, y es cuando llega al árbol, güey. Y esa es la noche triste y empieza a llorar, güey, desconsoladamente, porque el cabrón perdió un putazo de ejército. Y eso te estaba No, contando que era en julio de sí, 1520. Todo bien, todo chingón, siguió Tenochtitlán, güey, los españoles se fueron. Los mexicas pensaron que ya los españoles nos la pelan y de repente regresan, güey, 13 meses después, agosto, güey. sí, Me parece que fue un 13 de agosto, un 3 de agosto de 1521, güey. Regresan y es que no me acuerdo cómo. Ah, los sí, tlaxcaltecas, güey. Se unen con los tlaxcaltecas y aparte ya traen más ejército, güey. ok, Entonces se hace un sitio, güey. O sea, rodean toda Tenochtitlán, güey. O sea, es sí, una gran historia, güey,
porque lo relatan como que ellos pelearon hasta el final, güey. Pelearon hasta que ya no tuvieron fuerzas. Y hay una parte por ahí, güey, de ese sitio que Nezahualcóyotl había dicho que por favor ya pararan las guerras y que la madre y media. Pero los mexicas lo terminaron matando, güey, porque, o Sí, sea, no representaba a un Tlatoani, güey, y esos ok, eran los Tlatoanis, los sí, famosos Tlatoanis. Entonces lo terminan matando, güey, y ellos siguen luchando, güey, pero pues al final ganan los españoles, güey, porque se les unieron los tlaxcaltecas y pues, no mames, güey, que al caballo sí, que alcanza gana, güey, pues sí, nos terminaron madreando, güey. Digo, y al Chile lo cuentan como una conquista, una güey, pero masacre, pues sí. una conquista es bonita, güey, Pues lleva rosas y eso todo el que pedo. Esta dices es madre fue una impactante, güey, yo no lo masacre, güey. sabía y es una gran historia para que en México se dé cuenta cómo ha sido la evolución y que nosotros, pues como dicen, ¿no? Nosotros estamos en la gloria y pues también de ahí, güey, pues se remonta a lo que es las épocas también de la revolución después de años o siglos pasado eso, pues llega lo que es la revolución, ¿no? La revolución, primero fue la Sí, independencia y esa se suscitó en 1810 y pues sí, sí fue una batalla muy larga, que pues la comandaba y pues eran Don Miguel y sí, señor. Costilla, José Ortiz de Domínguez, María Morelos y Pavón y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de ahí, mm, yo nada más te voy a decir como que los sucesos más relevantes, los que yo sé, güey, de los que me acuerdo, de los que me han dicho a mí. Eh, Está la Revolución Mexicana, que fue por Pancho Villa, que ahí estuvo Sí, sí, involucrado sí. Pancho Villa, Emiliano Zapata, la famosísima, ¿cómo es? Adelita, ¿no? Y después, pues, fue lo de el castillo de Chapultepec, de Juan Sí, Escutia señor. y sus segregados. Entonces, son historias, bro, que de verdad, si alguno de ustedes que nos están escuchando no las han ido a escuchar, no las han ido a leer, no saben sobre esto, pues vayan a investigar en internet. Y bro, neta te lo digo, estuvo muy grandiosa esa historia que contaste. Yo la verdad no lo sabía de ese lado. Ujú. Yo lo único que sabía era lo de Hernán Cortés, de que el árbol donde se puso a llorar, pero no sabía el por qué. Y ya lo sé. Pero sí, una súper gran historia que sí valdría la Es una pena gran historia, güey. leer y pues más que nada cultivarte sobre todo lo que hay en México. Y pues nada, que en... México es un país grande, güey, en cuanto a cultura, historia y además en todos sus paisajes, güey. O sea, todos Sí, sus lo paisajes por malo, cualquier bro, carretera que que aquí pases, en Ciudad de México la cualquier paisaje es contaminación hermoso, está güey. muy alta. Habían dicho que estaba bajando por esto del confinamiento, pero en realidad no bajó mucho. O sea, Sí, sí bajó poquito, pero no mucho. Esperemos que pues sí baje la contaminación porque yo cuando vivía en Ecatepunk, allá por donde andaba, pues se alcanzaba a ver el Popo, güey, y el Iztaccíhuatl. Y bro, es una gran, ¿cómo lo puedo decir? Gran imagen, gran postal que tú puedes ver, bro. Y sientes que está cerca de ti, sientes que está cerca de ti. sí. Y hubo una vez cuando con mi familia, bro, íbamos allá a Chalmita, a uno de los lugares que es visitado igual, muy visitado por extranjeros. Pasamos, bueno, se revolvieron del camino y pasamos ahí por el Nevado de Toluca, bro. Neta, es un lugar muy frío, pero para tomar fotos ahí es muy excelente, muy excelente, igual ahí por la marqueta. Entonces, hay lugares como tú dices, lugares que, bro, Sí, neta, güey. tienen la suficiente calidad, si se puede decir así, como para estar orgullosos de México. Simplemente porque nosotros ya no estamos en tiempos donde estaban las guerras, donde habían matanzas,
donde, como tú lo dices, donde habían sacrificios hacia los dioses, y siendo que a los españoles se les puede agradecer unas cosas y a la vez no, porque como dices, nos chingaron en una cosa, pero nos ayudaron en otra, ¿no? Entonces, Exacto. en ese sentido, estoy de acuerdo contigo y pues Sí, sí, sí. que en México ahorita, pues los sucesos pues que están pasando, pues que con esto del COVID, pues sí la vimos muy negra en su momento porque hubo compra de pánico. Pues lo que tenemos los mexicanos, nos paniqueamos mucho, pero ya cuando como que pasa un tiempo y lo Exacto. sabes controlar, ya como que dices, ah, pues ya sé qué puedo hacer. Pero algo peculiar de nosotros es que todo lo dejamos a la mera hora. Somos impuntuales, somos gente que está dividida entre clases, güey, aunque Sí, no se güey. vea que estamos divididos así, pero sí se nota mucho la diferencia. Por ejemplo, unos que hablan así como muy ñerito, otros que hablan más refinado, otros que hablan como que saben todo y pues es como de que, hey, bro, en México hay variedad y en México no se discrimina a nadie. Si se llega a discriminar, híjole, ¿cómo te va? ¿Quién sabe, no? Pero pues sí, México es un lugar muy emblemático, muy lleno de magia y y pues sí, es como dices tú, también hay que verle el lado bueno. Y pues si en esos tiempos, bro, que estuvimos en confinamiento, Sí. algunas personas llegamos o llegaremos más bien a apreciar lo que es la cultura mexicana, que nos hemos puesto como tú a investigar sobre esto, sobre esos grandes temas, pues sí vamos a tener una mejor perspectiva del por qué México es tan hermoso, tan lleno de cultura. Y algo que quisiera complementar antes de que, antes de que te sea la palabra, Sí, perdón por y interrumpirte, este, llegó una pregunta ahorita que me acordé de una maestra en la secundaria que dijo, ¿cómo rayos los españoles o los que colonizaron para que hubiera como tierra sobre todo lo que es ahí en el Zócalo y todo lo que es la explanada, todo eso, como tú me contabas que construyeron un puente, toda esa parte donde había agua, el lago de Texcoco, ¿cómo ujú, rayos o de dónde rayos sacaron tanta tierra para poder Tenochtitlan. tapar todo esto, ¿no? Entonces es una pregunta que puede Sí. tener respuesta, sí, puede tener respuesta, pero pues hay que rascarle un poquito a la historia y enterarse un poquito más de cómo fue México antes y compararlo ahora. Y tal vez, Sí, güey, se o veía sea, ¿alguna vez has muy visto espectacular, imágenes muy de bonito. Tenochtitlán de noche, güey? No mames, güey, era hermosa esa madre, güey. O sea, Sí, no me imagino, güey, porque Tenochtitlán estaba justo en el centro, güey, del lago en el que ahora vivimos, güey. Y las tierras, güey, o sea, toda la tierra, güey, estaba hasta las sí. orillas y es de, ay, cabrón, ¿cómo le hiciste O para sea, imagínate, ahorita, construirla bro, justo en medio, güey? ahí en lo que es la explanada, no sé si has Es, ido allá a la catedral. No sé si has visto que ya está como que de lado. Y muchos dicen que ya se está hundiendo, bro. Pero pues que todavía aguanta un sí, poquito sí, sí. más. Digo, es que, o sea, no es por echarle más flores, güey, pero sí, o sea, no mames, todas las culturas, güey, de México al Chile son eran grandes ingenieros, Sí, güey. Si te recorres a la cultura de Teotihuacán, güey, o si vas ahí a Quintana Roo, güey, y ves todas esas pirámides, dices, sí, no exacto. mames, ¿cómo le hicieron, güey? Si no había clases de ingeniería. Y ahora todos los edificios que están en el centro, güey, no es por tirarles cagada, pero sí, güey. Al Chile esas construcciones son Sí. españolas, güey, son de la Nueva España, de cuando Y México ya fue hay algo conquistado. algo que estaba pensando, bro. La semana pasada estaba viendo en un programa
sobre las catástrofes naturales que han ocurrido ahí en Estados Unidos. Y veo, bro, y veo que sus casas son de madera. Y yo me llevo a preguntar, ¿por qué rayos, si llegaron como que a copiar a México en unas cosas, ¿por qué rayos no copiaron de México las casas de concreto, bro? Pero llego a la conclusión de que es mucho gastadera de dinero y pues la madera es muy fácil de obtener, que yo lo veo en esa parte como mal, porque cuántas casas, cuántos árboles, gracias a esos árboles se han construido casas, ¿no? ¿Cuántos árboles tuvieron que talar para construir las casas que hay en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces es como que dices, Sí, hey, bro, México está en la gloria, porque sí es como dices tú, México somos grandes ingenieros en construcción, gracias a los mexicas y a los españoles, porque sí los españoles sí llegaron como que a cambiar un poquito las cosas, pero yo le atribuyo más a los mexicas, porque gracias a ellos aprendimos a construir, a que por lo menos resista un tiempo nuestras casas y sean un lugar seguro, porque si lo ves de sí, este güey, punto, en Estados Unidos no es nada seguro, bro, cuando llega un huracán. exacto. Entonces, pues sí es como de que, hey, México es como que más, mejor que todo el mundo en varias cosas, pero no es mejor en otras, ¿no? Como de que tiene sus pros y sus contras. Sí, o sea, hay gente que dice que al Chile, güey, estuvo bien que los españoles llegaran. Y sí, güey, ajá, estuvo bien, güey, porque también era una mamada, güey, que el que ganaba el juego de pelota, güey, Sí, pues ya le mochaban la cabeza, güey. A lo mejor nos perdimos también de grandes futbolistas, güey, y a lo mejor también nos perdimos de los mejores ingenieros del mundo, del güey. mundo, sí. Pero, bro, eso ahorita Entonces, creo que fue sí, 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 sí. un más perder que ganar, güey. O sea, a lo mejor lo único que nos quitaron, güey, fue el civilizarnos y decir, oye, pendejo, cortar la cabeza al que ganó, güey, está mal. Y Sí, sí, va, eso sí te lo compro, güey. Pero creo que todo lo demás estaba bien, güey. No, no le hallo como por qué chingos tenían que llegar, güey. sí, y cortarle la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese punto, güey, de la pelota del juego de pelota, yo fui, no creo si fue en el Museo de Antropología, creo que sí, o en el de Historia, no recuerdo muy bien, pero hay no se le dice estatua, se le dice como un monumento, ¿no? Monumento. Donde Sí. hasta te ponen abajo la información y como la imagen y que está la rueda donde según metían donde era como la portería, bro. Pero nada más una Ándale, rueda, sí. pero alta, güey. Y ahí decía Un aro, que, ¿no? Sí. sí, imagínate, güey, si México, bueno, en estos tiempos se les hace difícil jugar fútbol, ¿no? Poder anotar un gol, ¿no? Si lo vemos Sí. así. Imagínate esos güeyes para meter un pinche gol que está alto y luego jugar con una piedra y con cadera. Sí, güey. Imagínate cómo estaríamos si todavía viviéramos en esos tiempos, ¿no? Muchos Güey, dicen que, no, imagínate los huesos que tendríamos en la cadera, no habría tanto, señores y señoras de la tercera edad con problemas de cadera, güey, al chile, pinche gran cadera que se te hubiera hecho, güey, no mames, pinche pelotazo y pelotazo, güey, sobre la cadera, sí, y es desde chiquito te vas educando y aunque te duela tienes que Simón, aguantar el chingadazo y darle y hasta que ganes, ¿no? Pero en ese sentido, como ujú, dices tú, de que le corta la cabeza, sí lo veo mal. Como que pobre vato. sí, güey, o sea, a lo mejor se quedaron tantitos genes, güey, de que, mira, les sabemos jugar a la pelota. Pero ahora es una pendejada, güey, porque España es de los mejores países del mundo en fútbol, güey. Y nosotros somos, pues ahí vamos, güey, que es lo importante. Sí, 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 ahí le damos. Pero pues México sí tenía sus ratos buenos, ¿no? Sus buenos momentos. Sí, Sus buenos o sea, momentos. últimamente ha ganado partidos y pues, por eso digo que a lo mejor se quedaron ahí tantitos genes, güey. Sí, Pero nada más
sea, futbolistas profesionales, chances son como las semillitas que quedaron, güey, de los De los, grandes. sí, de los, pues sí, somos mezcla, como dicen, somos la mezcla criolla, si no se dice así, criolla. Ujú, sí, Y pues sí, bro. Pero pues ya refiriéndonos actualmente, es como dices, si tú te das una vuelta por Guanajuato, este, por, ¿qué te gusta? Monterrey, Oaxaca, este, no sé, entre más estados de la República, vas a encontrar sí, mejor unas joyitas súper buenas y que, como dicen unos, pues ni se quieren ir de ese lugar, ¿no? Porque es un pueblo muy mágico como ahí en lo que es Veracruz y todo ese lado de la costa tienen buenos como los cenotes, ¿no? Los cenotes, no, no sí, recuerdo ni señor. qué es, pero los cenotes. Pero, bro, ahí antes de que termine el podcast, concluyendo, bueno, esto, Sí, llegó unas, ¿cómo lo puedo decir? No chismes. Es que no sé cómo decir la palabra. Historias que sí, decían que a los mexicas y a todas las culturas que pues, tienen sus pirámides, güey, este, que los extraterrestres los llegaron a ayudar, güey, con tecnología. Que dicen que desde antes ya venían los extraterrestres y yo me quedo con cara de what? O sea, tú piensa, güey, ¿cómo llegar a construir unas pinches pirámides con unas piedrotas, güey? Si antes no había maquinaria pesada como ahorita, ¿no? Imagínate. exactamente, güey. Y O sea, a lo mejor esas teorías son, híjole, no te podría decir que son ciertas, güey, pero es que no mames, si lo piensas es como, cabrón, ¿cómo construyeron esas pirámides? sí, Si ni siquiera había escuelas de ingeniería, güey. O sea, ni siquiera una mínima pizca de lo que era la ingeniería, güey. o detrás de todo lo como lo contaste, güey, de eso, como lo contaban los mexicas sobre eso que contaste, güey, de toda la historia, cómo pasó con Hernán Cortés, pudo haber llegado, no sé, lo puedo pensar así, que los españoles llegaron, sí, como lo repetí hace ratito, llegaron como que a mejorar, pero a la vez llegaron como que a fregar las cosas, porque cuántos años las pirámides, o cuántos siglos, bro, ¿no? Ya están ahí las Sí, pirámides y aún así resisten, y resisten bien, imagínate, güey, estaban esas pirámides asentadas sobre bloques de tierra y pasto, güey, sí, entonces, y de madera, güey. Y era que, no mames, ¿cómo resiste tanto, güey? sí, y ahora una casa, ¿no? ¿Cuánto te resiste? Sí, o sea, a lo mejor se llegó a chingar la ingeniería aquí en México, güey. Sí, también. Pero sí, es un tema que pues nos podríamos extender horas y horas platicando, güey, y nunca vamos a acabar sobre México, ¿no? Sí, güey, o sea, al chile ya te haría un podcast de 3 horas y no acabo, güey. Sí, hasta de dos días, ¿no? Y una noche más. Sí, no, hombre. Sí, pero sí, pues nosotros más que nada les recomendamos, bueno, yo en mi parte, no quiero hablar solo por los dos, porque qué tal si este compita se va a enojar y me va a decir, hey, bro, ¿por qué dijiste eso? Pero yo en mi parte, pues sí les recomiendo los que pues no conocen México, los que nos están oyendo de otros lados, por ejemplo, de Oaxaca, de otros lados, que pues sí, si algún día tienen chance de venir a lo que es la Ciudad de México, pues vengan, los invitamos, los esperamos aquí con los brazos Claro, abiertos. siempre y cuando no haya COVID, ¿verdad? Exacto, siempre y cuando no haya Ahorita COVID. no venga. Y aunque haya COVID, voy a venir con las medidas de precaución, ¿no? Cuando ya esté más bajo, ¿no? Esté más bajo esto. Sí, o sea, digo, ahorita mejor quédense en su casa, pero sí. Cuando se pueda, vengan, cáiganle. Pero pues se notan lo que andan en su cantón. Pues chéquense ahí busquen si tienen claramente internet, o si llegan a ir a algún internet que espero que sí. Pues busquen la historia de México y vean lo que contó Uriel, que es muy cierto todo lo que dice, y para que vean que pues, nosotros no contamos mentiras, solamente damos nuestros puntos de vista sobre.
sobre los temas o las temáticas que soltamos en esos podcasts. Y pues nada, Sí, güey. Saludos a mi maestra de historia, güey, que o sea, al chile con ella aprendí toda la historia de los bro, mexicas y yo todo ese quería pedo. aprender historia. Yo cuando iba en la primaria y el desde la secundaria, Sí. yo era bueno para la historia, pero de que la No, dejé, de güey. que entré a la prepa y le dije a mi jefa, Ajá. que quiero estudiar historia para que me den historia. Y shit, man. Mm. Estos 5 semestres, bueno, sí, sí, 5 semestres no he llevado Pues ahí está, de vez en cuando me puedes invitar, güey. Te echo historias de México muchas y historias. Europa y así, güey. Pues vamos a ver si hacemos una, no sé si se le puede decir sección o se le puede decir como que tan cierto tiempo hacer un relato de los Sí, güey, ciertos eventos siempre y que cuando pasan. me acepte tu gente, ¿verdad? Sí, pues la raza es muy buena onda. Mi raza, bueno, los que escuchan esos podcasts es muy buena onda. No más esas 3 personas Ah, que lo escuchan. Bueno, que lo escuchan más, güey, pero nada más algunos, pues sí son como 3 likes que dan, pero pues con esos, pues vamos a ir creciendo poco a poquito, ¿no? Mientras agarramos experiencia en esto. chingón, güey. Gracias Pero por invitarme, güey, al chile otra vez. no, pues ya sabes que siempre que se preste la ocasión para poder grabar, como en estos días pudimos grabar, bro, porque la verdad, pues sí, sí, yo también andaba un poquito agobiado y es que te llegué a comentar de que, hey, bro, tengo que hacer un cómic y pues lamentablemente no lo llegué a entregar, pero pues tengo que Sí. hacer un video que ya en podcast que vengan les voy a comentar cómo quedó mi proyecto sobre el video que tengo para la maestra de inglés. Y pues nada, bro, que pues también agradecerte a ti por haberte dado la vuelta, haber conectadote en esta aplicación que pues lamentablemente el COVID nos hizo buscar maneras diferentes de comunicarnos y fue excelente porque así encuentras más plataformas y puedes hacer tu campo laboral más grande, ¿no? Pues sí, güey, digo, aparte ya para terminar, güey, para no hacerte bien largo el podcast, creo que el COVID, güey, el confinamiento, güey, nos hizo ponernos del lado de creativo, güey, que llegaran las señoras musas, güey, y pues Sí. sí, o sea, gracias al confinamiento salieron estos proyectos, y pues ya, ojalá les vaya con madre. Sigan a este güey, suscríbanse, denle like, toda esa madre, y pues gracias por escuchar, si llegaron hasta acá. Y antes que nada, güey, antes de despedirnos, pues decirle a la raza que si no han escuchado los podcasts, el de drogadicción y el de ansiedad y el de, déjame recuerdo cómo se llama, el de la legalización de la legaliguana, pues vayan a escucharlos, vayan a darle like, comenten, compartan entre la raza y pues nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo y pues muchas gracias a Lurel por haberse dado la vuelta. A ti, güey, ya, sobres. Sobres, carnal, ahí nos vemos. Ahí te espero para otra grabación.